Bendiciones para todos. Sí, aquí está su pastor y amigo Sergio Cabello, llevando una enseñanza corta en tiempo, pero grande en significado. Hoy vamos a hablar acerca de los primeros discípulos del Señor, porque Él no los llamó a todos al mismo tiempo. Él los fue escogiendo, los fue llamando, y hasta que en una oportunidad, pues se reunió, los llamó a los doce apóstoles. Primero los apóstoles primero fueron discípulos y después que él consideró que estaban aptos, los envió como apóstoles. La palabra apóstol lo que significa es enviado. No es una palabra que inventó el Señor Jesucristo, sino ya se usaba en el tiempo de Jesús. Roma, el imperio romano lo usaba cuando Roma enviaba a los apóstoles a ciertas partes que ellos ya habían dominado. Lo que representaba el apóstol era la cultura, la historia, las normas, las leyes y las costumbres de Roma. Es como lo que hoy podríamos llamar un embajador, pero para aquel entonces se llamaban apóstoles. Por eso el Señor, cuando toma los discípulos y los prepara, los envía y de ahí cambia a la palabra apóstoles del Señor, es decir, los enviados de Dios que representan la cultura, las órdenes, las leyes del reino de los cielos. Eso es tan sencillo, la palabra apóstol no hay que sacarla de su contexto. Ese es el significado. Un enviado que representa la cultura, las tradiciones, la costumbre, las normas y las leyes de un país. En este caso nosotros somos apóstoles que representamos el reino de los cielos. Entonces vamos a ver los primeros discípulos y vamos a sacar una enseñanza muy bonita que al final la vamos a ver. Dice Juan capítulo 1. El día siguiente, otra vez estaba Juan. Este Juan es Juan el Bautista y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Mire lo que está pasando. Juan está bautizando en las aguas del río Jordán, en las orillas tanto de la provincia de Perea como de la provincia de Judea. En eso pasa Jesús. Ya Juan lo había identificado, ya sabía que era el Cordero de Dios. Y Juan dice, Juan el Bautista dice: "He ahí el Cordero de Dios". Y mirando a Jesús, dijo: "Ahí el Cordero de Dios". Y dos de sus discípulos, que ya vamos a ver que uno era Juan, que es el que escribe, y el otro era Andrés, el hermano de Pedro, vieron cuando Jesús pasó y escucharon lo que Juan dijo y se le fueron atrás. Dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Claro, le llamó la atención. Oye, ese es el Cordero de Dios. Juan el Bautista, nuestro maestro, está diciendo que ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Vamos a seguirlo, vamos a ver. Dice el verso 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Fíjense, cuando los discípulos oyen que Juan dice el Cordero de Dios, ellos comienzan a caminar detrás de Jesús. Jesús se voltea y le dice: ¿Qué quieren? Él le dijo: Señor, queremos saber dónde vives. Jesús le dijo: Pues vengan para que vean. Se lo llevó y pasaron todo el día con ellos prácticamente. Y dice, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10, que ya estaba terminando el día. Recuérdense que para los judíos el día tenía 12 horas y se quedaron ahí. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Fíjese, Andrés era uno, el otro sabemos ya que era Juan. Entonces, los dos discípulos que escucharon a Juan el Bautista decir: "He aquí el Cordero de Dios", fue Juan y Andrés. Así que vaya anotando por ahí quiénes fueron los primeros discípulos del Señor. Juan y Andrés. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea, Andrés,
halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fíjate, entonces lo que hace Andrés. Andrés, al conocer a Jesús, va y busca a su hermano, que se llamaba Simón, y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y fueron Andrés y Simón delante de Jesús. Cuando Jesús ve a Simón, le cambia el nombre, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que viene de la palabra Petra, de piedra, de roca. Ajá, entonces, ¿cuántos discípulos ya van? Van tres. Va Juan, no el Bautista, Andrés y su hermano Simón, que Jesús le puso rápido el nombre de Pedro. Van tres. Sigue diciendo, el siguiente día, o sea, al día siguiente va en orden. Este pasaje va en orden, gracias a Dios, porque hay pasajes que brincan. No, este está en orden. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Recuerde que ellos estaban en la provincia de Judea y de Perea, donde Juan el Bautista estaba bautizando. Y entonces Jesús quiso ir a Galilea, es decir, hacia el sur, a la provincia de Galilea, porque él era de Nazaret y Nazaret quedaba en Galilea. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. ¿Dónde lo halló? Ahí mismo en Judea. Y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Fíjese, Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Cuando usted va a la geografía bíblica, Bethsaida también quedaba en Galilea. Quiere decir que los primeros discípulos del Señor eran de Galilea. Ahora, ¿cuántos discípulos llevan? Va Juan, el no bautista, y Andrés, que fueron los primeros que escucharon hablar de Jesús y lo siguieron. Andrés buscó a su hermano Simón, que Jesús le puso sobrenombre Pedro. Después, cuando van a salir para Galilea, Jesús encuentra a Felipe y llama a Felipe, que era de Bethsaida, también de Galilea. Cuatro, o sea que los primeros apóstoles, discípulos que llamó Jesús fueron a Juan, a Andrés, a Simón y a Felipe, todos de Galilea. Y el Señor Jesús también vivía en Nazaret, pero no se queda ahí. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjate, entonces se repite la cadena. Entonces Felipe busca a otro llamado Natanael y le dice, hemos hallado al Cristo, es de Nazaret, es el hijo de José de Nazaret, el carpintero de los que hablaban los profetas. Natanael, en vez de decir, oh, qué bueno, como hizo Pedro, Pedro escuchó cuando le dijeron, hemos hallado al Mesías, ven para que lo veas. Pedro fue tranquilamente. Natanael no, cuando Felipe le dice, hemos hallado al Cristo, al ungido, al Mesías, de los que hablaron Moisés y los profetas, miren lo que dice Natanael. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno, le dijo Felipe, ven y ve. Entonces Felipe no se puso a discutir con él, le dijo, ven y ve. Dos cosas quiero resaltar acá. Una, la cadena. Juan el Bautista habla, escucha Juan y Andrés, van a Jesús, Jesús habla con ellos, Andrés busca a su hermano Simón, después Jesús llama a Felipe y Felipe a Natanael. Es decir, una cadena. Usted tiene que llamar a alguien, conversar con alguien, presentarle a alguien a Jesús. Ajá. Cuando Jesús vio a Natanael, porque Felipe le dijo, ven y ve, ve solamente tú. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Se sorprendió Natanael. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, oiga,
antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ah, Felipe, ya yo sé de ti, ya, Natanael, yo te vi antes que Felipe te llamara, ya yo te había visto cuando tú estabas descansando ya debajo de de la higuera. Se sorprende Natanael y dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, o sea, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y bajan, suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, ¿cuántos discípulos ya van? Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael. 5. Cuando usted sigue leyendo, que es el capítulo 2, acuérdese, aquí lo dividen en capítulos, pero eso era corrido todo, los pergaminos. Mire lo que pasa. Acuérdese que Jesús tenía que ir a Galilea, quería ir a Galilea, se recuerda. Y entonces ya va Jesús a Galilea, dice, al tercer día, es decir, al tercer día cuando ya estaban en Galilea, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Hasta aquí voy a echar el cuento, porque estoy hablando solamente de los discípulos, no me voy a meter con el milagro de la transformación del agua en vino. Pero fíjense en lo que está acá. Cuando se habla que Jesús estuvo en la fiesta de Caná de Galilea, donde convirtió agua en vino, todos o en su mayoría piensan que ya Jesús andaba con los 12. No, Jesús fue a la fiesta de Caná de Galilea solamente con los 5 primeros discípulos, a saber, Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael, todos de Galilea, todos de Galilea. Ahora, fíjese lo que dice después que Jesús hace el milagro. Después que Jesús hace el milagro, Juan dice, en el verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea que este milagro que hizo Jesús, el primer milagro, la primera señal milagrosa, no fue tanto porque se acabó el vino. Él le había dicho a María, ¿qué tienes tú conmigo, mujer? No es mala expresión para aquel entonces y para aquella cultura. Pero que Jesús le da igual si había vino o no había vino. Pero como se acabó y estaba en una fiesta y bueno, estaba María y pues no quería hacer mal a su mamá y bueno, salió el milagro del vino. Pero Jesús lo que estaba pensando en sus discípulos recién llamados. Natanael lo que había escuchado es, ay, me vio bajo la higuera. Juan y Andrés lo que escucharon fue de Juan el Bautista que dijo, es el Cordero de Dios. Simón lo que escuchó fue a su hermano Andrés, hemos hallado al Mesías. Felipe lo único que escuchó fue que Cristo le dijo, sígueme. Entonces, cuando Jesús hace el milagro de convertir el agua en vino, estaba pensando más en su discípulo, porque mire lo que dice el verso 11. Este principio de señales, ¿cuáles? Convertir el agua en vino, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Vamos a ver cómo está este versículo en nuestra versión. Vamos a ver cómo está la versión Dios habla hoy. Verso 11 del capítulo 2 dice, esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea, los 5 recién llamados discípulos, fíjense que no hablo de apóstoles porque estaban aprendiendo, primero eran discípulos y después apóstoles, se maravillaron, oh, si este es el hombre. Vamos a ver otra versión, rapidito, para ver qué dice la traducción lenguaje actual de este mismo capítulo 2, verso 11. Jesús hizo esta primera señal en Caná de Galilea. Así empezó a mostrarle el gran poder que tenía y sus discípulos creyeron en él. Entonces, enseñanza. No era tanto por la fiesta, aunque no estuvo mal el milagro,
pero Jesús estaba pensando en sus discípulos. Ya Jesús venía con su mentalidad de reino. Estoy en la fiesta, pero manifiesto el reino. Esa es la enseñanza que nos está dando Jesús. Usted en su trabajo trabaja, manifiesta el reino. Estudia, manifiesta el reino. Está en su casa, manifiesta el reino. Está en una reunión social, manifiesta el reino. Lo invitan a una fiesta, usted va, pero manifiesta el reino. Donde usted está, manifiesta el reino. Eso es lo que hizo Jesús, afianzando a sus discípulos y dándole la bendición a los demás. Así que con esta pequeña enseñanza quiero demostrarle primero quiénes fueron los primeros discípulos del Señor. Fueron Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael. ¿Dónde los llamó? Los llamó a orillas del río Jordán, donde bautizaba Juan el Bautista, que bautizaba tanto en la orilla de la provincia de Judea al norte y la provincia de Perea al este, así, al este, al oeste. Y después, cuando hizo su primer milagro, arriba en la provincia de Galilea, ¿cuántos discípulos estuvieron con él? 5 discípulos. ¿Por qué Jesús hizo ese milagro? Bueno, primero resolvía el problema que se quedaron sin vino, pero Jesús era pensando en sus discípulos que estos se maravillaron, dieron gloria a Dios y creyeron en él, afianzaron su fe en él. Así que cuando usted le diga que Jesús estuvo en Caná de Galilea con sus discípulos, ya usted sabe que fueron solamente 5 discípulos y que el milagro fue para que sus discípulos creyeran en él. Dios le bendiga, Dios le guarde, paz, salud y bendiciones. Y recuerde, si esta enseñanza, pequeña en tiempo, pero grande en significado, ha sido de bendición para usted, le ha ayudado a entender un poquito más la escritura, pedimos simplemente que le dé like y que lo comparta, porque me llama mucho la atención. La gente lo ve por las reproducciones, 200, 300, 180, pero no le da like y mucho menos lo comparte. Usted debe compartir lo que recibe de bueno de parte del Señor. Así que dele like si le gustó, si le edificó, compártalo y si desea dejar un comentario, lo puede hacer con mucho respeto y nosotros lo tomaremos en cuenta. Si alguien se quiere comunicar conmigo, mi correo electrónico es Sergio Cabello 50, ese 50 es el número 50, Sergio Cabello 50 @hotmail.com. Y recuerde, están abiertas las inscripciones del Instituto Bíblico CIMA. Estamos ofertando 4 cursos, a saber, la vida de Jesucristo y su ministerio, la carta a los hebreos, la carta, la vida de Pablo y sus cartas, el Pentateuco, la vida de Moisés y el Pentateuco, y panorama bíblico. 5 cursos estamos ofertando. Dios le bendiga, Dios le guarde, paz y salud y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.